8.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Problemas de inseguridad, declaratoria de conflicto armado interno, apagones, además de la justicia en entredicho. Elecciones que se vienen para este 2025, un 2024 lleno de noticias. ¿Y cuál es la visión que tiene el caricaturista Bonil? Lo vamos a conversar. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Estamos ya en contacto en este momento con Javier Bonilla Bonil, caricaturista de Diario El Universo, para hablar sobre cómo termina este 2024 en los distintos ámbitos. Habíamos mencionado tanto el tema de inseguridad, por ejemplo, los apagones, la justicia que no deja de darnos algunas y no muy buenas noticias, además de lo que se viene para este 2025, en lo que ya estamos viviendo, lo que podría ser una pre-campaña, pero yo creo que es abiertamente ya una campaña electoral. Bonil, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Qué gusto, Fausto. Un saludo personal a ti y a toda tu audiencia. Qué alegría. Gracias nuevamente, gracias a ti. Habíamos planteado esta temática y un poco también quiero tu visión sobre cómo has ido retratando en tus caricaturas este 2024. Quizá qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te complicó plasmarlo en el papel. Ciertamente han habido tantos temas y como a mí me toca hacer un tema diario, en ocasiones sí abastece, digamos así, pero al mismo tiempo es tan difícil escoger. Sin lugar a duda, el tema de los apagones ha sido el tema crucial de este año que ha definido, ¿no es cierto? Pero también la bronca política. Y ahora, terminando el 2024, el tema de las elecciones o de la reelección, mejor dicho, en donde hay muchos desacuerdos jurídicos y también el peligro de abusos. En el caso de la caricatura, pues, Fausto, hemos visto el tema de la justicia que tú mencionabas hace un momento. Hace poco leía un tuit que sí quisiera relevar, porque son esos pequeños temas que se pasan. Es un tuit de la asambleísta. A ver, parece que se nos... Sí, ahí, sí. Ahí retomamos el enlace. A ver, nos quedamos en el asambleísta. Dónde, porque estaba una exposición brillante de mi parte, pero creo que se perdió esa parte justo. Un tuit de la asambleísta, hasta allí nos quedamos. El asambleísta Peñafiel, en donde está pidiendo información a la Procuraduría, porque según los cálculos que ha hecho la Procuraduría, para la reposición, o cómo se llama, la reparación que deben pagar en el caso Metástasis, donde está el ex asambleísta Muentes, cifran una cantidad realmente irrisoria de cerca de $400,000, cuando el perjuicio se hablaba al menos de más de 2 millones. Entonces, hay temas así en la justicia, Fausto, que para mí son cruciales. El tema de los apagones, sin lugar a dudas, ha sido un problema que hemos vivido en carne y en hueso propio todos los ecuatorianos, pero la justicia atraviesa la columna vertebral del país, atraviesa la columna vertebral de nuestra democracia. Ahora bien, hemos visto y creo que un denominador común en todos estos temas, la justicia, los apagones, las elecciones, la inseguridad, hay quizá un denominador común, no sé cómo lo identificas tú, y es esta polarización, porque para cada tema hay dos visiones, los pro y los anti, los pro, y para cada problema nos hemos visto en esta disyuntiva. Si estás del un lado, si estás del otro lado, ocurren las reuniones de trabajo, ocurren las reuniones familiares, hay una profunda polarización en el país. Sí, y eso es tremendo. Y yo creo que no solo pasa en el Ecuador, está pasando en el mundo. No sé el origen de ese fenómeno. Quizás, es muy antiguo, ¿no? La divisa latina, divide y reinarás. En nuestro caso, en el Ecuador, un político que acentuó, que fomentó esa división natural que hay en los seres humanos, bueno, ya sabemos quién es y cómo se ha fomentado, pero no es el verdadero autor. Las redes sociales ahora vemos cómo permiten o
son el caldo de cultivo perfecto para expresar esto. Y es penoso porque, Fausto, la democracia no se construye así. Entonces, por ejemplo, si es que alguien ve una buena acción de parte del gobierno y no la criticas o le haces una evaluación objetiva, serena, automáticamente es porque eres pautado, eres gobernista, etcétera, etcétera. Y la idea, Fausto, yo creo que una idea importante, una idea fuerza que debemos empujar es que la democracia se construye no a pedradas ni con esta polarización. No se trata de estar en contra del que está arriba, sino en cómo podemos contribuir. Mira, casos complicados y terribles y muy dolorosos, por ejemplo, el de los 4 niños desaparecidos, ¿no? Ese creo que así es el ejemplo más doloroso en donde la polarización... Y ahí tenemos, precisamente ahí tenemos tu visión en la caricatura sobre el tema que nos planteas de los 4 niños desaparecidos. ¿Disfrazados de militares es la pregunta o militares disfrazados de abuso de fuerza? Es lo que se ha planteado y la preocupación que se tiene por estos días. Los niños no aparecen cuando hay también una serie de declaraciones oficiales desde el Ministerio de Defensa, desde el gobierno, que ninguna coincide. Claro, mira, en el caso del dibujo que mostraste, es un dibujo que yo lo hice, no me acuerdo, hace una semana o algo así, que visto ahora, evidentemente uno dice, no tiene la virulencia ni la potencia que puede uno necesitar o encontrar hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque la noticia, la conversación va evolucionando según los días. Entonces, en el caso de ese dibujo que tú muestras, pues, ¿qué era lo que pasaba? La teoría que, bueno, se especulaba es si efectivamente eran militares, si es que eran delincuentes disfrazados, nadie sabía nada. Sin embargo, hasta ahora no sabemos a ciencia cierta qué mismo pasó. Hay las versiones de los militares que dicen que lo soltaron. El gran error de los militares fue el pésimo procedimiento, me parece a mí. Uno de los 2 militares refería que los habían soltado en algún lugar donde había mucha gente, unos desmanes, un prostíbulo por la zona, etcétera, pero los soltaron en medio de la noche y no hay un informe que esté firmado, no hay un video de los militares, a pesar de que uno de ellos dice que hay cámaras en el sector. Ojalá que aparecieran esas cámaras, ojalá que aparecieran sobre todo los niños, pero cada vez el pesimismo va ganando al país. Pero el caso es que muchas veces ya damos por sentenciado un hecho. Y ahora, la verdad es que es difícil mantener un poco la objetividad y la serenidad, especialmente en un caso tan doloroso, pero yo sí creo que hay que esperar a ver qué nuevos elementos aparecen. Ahora, creo que es importante también la visión desde tu actividad, la función del periodismo como tal, porque creo que es importante destacar que en todo este contexto el informar una cosa, el informar otra, el cuestionar al gobierno de turno, quien quiera que sea, a los procesados, en algún caso, no nos pone del uno o del otro lado necesariamente. Lo que hacemos es informar, y eso es un poco lo que se plasma también en las caricaturas. A propósito de esta polarización, ¿cuál es el mayor riesgo que se viene para el periodismo, para este oficio, para quienes estamos en esta función de comunicar, de contactarnos con la gente y de transmitir también sus inquietudes, cuando tenemos 2 claras opciones y a ninguna de las 2 les gusta a los periodistas? Ni les gustará, claro. Y parecería ser que la gente, digo así, una entelequia tan vaga y abstracta, la gente, el pueblo, lo que quiera uno decir, parecería ser que quieren que el periodista tome partido, que juzgue y determine ya exactamente el culpable. Y tú mejor que nadie lo conoce, Fausto, tú que estás en el día a día, de la noticia, de la información, se va construyendo la verdad día a día, se va construyendo con cada versión que aparece nueva. Pero es un ambiente muy hostil, muy difícil el del periodista ahora. Pero les resultó, o quizá con el tiempo, y sabemos en dónde un poco arrancó o tomó fuerza esto, porque parece políticamente rentable pelearse con los periodistas. Claro que sí. Convertirlos en enemigos, convertirlos en puchimbol. Y yo no sé si, aparte de hacer periodismo, los periodistas tengan la tarea dura de tener que explicar en qué consiste su trabajo.
Es decir, el periodismo de investigación, el periodismo de información que se expresa a través de la noticia o a través de las entrevistas, es buscar una verdad, es dar chance que la sociedad hable. Pero hay lectores, hay público que quieren escuchar una entrevista en donde el periodista ya lo sentencie, acabe al personaje, lo destruya, para satisfacer los prejuicios que tiene y que tenemos todos, pues, pero que tiene la audiencia. Y ese es un riesgo que hay que cuidar y que el periodista no debe caer, me parece a mí, ¿no? Porque si no, nos volvemos presas de esta, digamos, de esta mala visión de lo que es el hacer periodismo. Más importante, no callar. Sin duda, claro que sí. Especialmente en la casa, eso es muy importante también. También en la casa, sobre todo en la casa, porque ahí es donde comienza todo. Importante no callar, eso sobre todo. Vamos a hacer, tenemos algunas de las caricaturas, ahí tenemos una, a ver si vamos, no sé si tú tienes, vamos ahí. Mira, esta, por ejemplo, hace referencia a la ministra de Energía, Inés Manzano, ¿cierto? Que específicamente en el caso de esta caricatura, concretamente muchos me lincharon, me dijeron que era misógino o que, qué sé yo, que ya la estaba condenando. Y no se dieron cuenta de que el mismo título relevaba el papel que ella estaba cumpliendo de un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Aquel al que se le endilga una culpa que probablemente no la tiene esa persona. De hecho, llegó, creo que en el peor momento, a asumir una crisis que estaba ya en su peor momento, además. Tenemos a ver, ahí otra. Y entre las medidas que tomamos está hacer que llueva en diciembre. Vemos ahí la caricatura. Claro, sí, es que bueno, a veces los gobiernos y los presidentes en general quieren llevarse los méritos de cosas que o se corresponden a presidentes anteriores o a las circunstancias. En este caso, sin duda, la naturaleza, la lluvia ha hecho que mejoren las condiciones climáticas y las hidroeléctricas funcionen mejor, obviamente. Pero se ha cuestionado mucho la gestión, se ha cuestionado la demora en la recuperación de ciertas termoeléctricas, ¿no es cierto? Allá también, otra caricatura alusiva al presidente Noboa. Sí, ese, bueno, salió el 28 de diciembre, los días de inocentes, ahí vemos a Verónica Abad, digamos Noboa, que le llamaba a Verónica Abad para conversar. Él le dijo, no, estate tranquilo, que no voy a deshacer nada. Y emocionado, dice, ¿en serio? Y ella dice, no, por inocente. Importante también la crítica sobre esta relación conflictiva que tuvieron el presidente y la vicepresidenta desde el día 1 que asumieron funciones en noviembre del 2023. Sí, es importante también esta crítica desde la caricatura, desde el periodismo como tal. Aquí tenemos una más, disculpará, ¿no? Esto dice, qué bonito, pero se demoraron más de 5 minutos. Dice sí, haciendo un poco referencia a esa actitud un poco inútil e inocua de la vicepresidenta también, que quiso entrar golpeando a la vicepresidencia. Yo no entiendo por qué no le permitieron ingresar. Finalmente la jueza ha determinado que tiene que emitir disculpas, y yo creo que el caso de la vicepresidente es muy revelador del... Es muy revelador de tender puentes. Ajá. O sea, es una actitud, como él mismo dijo, soy el peor enemigo, es decir, aplastar al contendor, aplastar al enemigo. Y dice mucho de nuestra clase política. Sin duda, claro, sí. Y eso a mí me preocupa porque ahora todavía las posaderas del poder, digamos, que apenas van un poco más de un año, ya nos han mostrado las costuras de cómo se van apoltronando en el trono. Yo no sé qué va a pasar unos 4 años más, porque el poder es muy tentador para los temperamentos autoritarios e irrespetuosos de la ley. Y ahí el periodismo yo creo que tiene que estar atento y vigilante para criticar esos excesos. El periodismo, yo no creo que sea estar en contra del poder. El periodismo lo que hace es cuestionar los excesos del poder. Y para eso creo que debemos prepararnos con bastante tinta, Bonil. Sí, Fausto, gracias. Se nos vienen 4 años. Cualquiera de las dos opciones creo que va a haber bastante trabajo. Pero importante que la gente que nos escuche sepa y entienda una cosa. Una cosa, hay grandes diferencias
con presidentes que obviamente no les guste lo que el periodismo o el caricaturista haga, pero es muy distinto a periodistas que, digamos, a presidentes que quieran callar esas voces y esas tintas. Muy diferente. Así es, importante siempre que haya más y mejor periodismo y nunca silencio. Javier, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No sin antes también, no te despedimos sin antes desearte un feliz 2025 y esperamos pues muchas más caricaturas. Gracias, Fausto. Un gran abrazo y a todos tu audiencia. Gracias nuevamente. Javier Bonilla, caricaturista de Diario El Universo, hablando sobre cómo termina este 2024 en los distintos ámbitos, la polarización y evidentemente también las respuestas del poder al periodismo, a quienes no optamos por hacer silencio. Notimundo a la carta.